Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hoy le traemos una historia que comprende mucho llanto, mucha risa, mucho alcohol y a Jesús. Es la trayectoria de Felipe Polanco Boruga. Su placer es matar todo el mundo aquí. Yo no sé lo que yo hago aquí. Muchas personas se le alejaron y muchas de esas personas eran personas con las que él trabajaba. Bucón, que tú crees que te viene a dar un boche. El papá mío, yo lo conocí porque ese era un perro. Le hizo mucho daño, obviamente. Pero él me permite que yo me beba mi trago delante de él. Hoy quiero, pues, dejar una huella que sea positiva y que borre tantos errores que yo cometí. Miembro de una familia conservadora del centro de la ciudad de Santo Domingo, Felipe Polanco Boruga llega a la televisión a mediados de los años 70 por una fortuita casualidad que provocó su amigo Pedro Núñez del Risco. Amigos, familiares, compañeros de trabajo nos cuentan la infancia y los inicios en la televisión de la gran estrella del humor dominicano que es Felipe Polanco Boruga. Nací en Villa Consuelo. Al poco tiempo de yo nacer, pues mi familia se mudó a la avenida Francia. De nosotros dos, él era el más tranquilo. De ahí, entonces, nos fuimos a vivir a Puerto Rico un tiempo. Yo inclusive le hacía maldades. Y volvimos a la capital. Ya entonces nos mudamos en otro barrio, que fue por Gasco. Como él comía mucho y yo no. Y ahí fue mi niñez. Yo lo que hacía era que si a mí me daban el mousse, lo que a él le gustaba, yo se lo cambiaba por cualquier cosa que yo quisiera que él me hiciera. Mi papá era dueño de un colmado, Felipe Polanco Reynoso. Célida Delgado de Polanco. Era modista. Fue la inspiración, sin temor a equivocarme, Una de estas personas con una creatividad increíble. de Felipe en el ámbito artístico. Fue muy conocida entre muchas de las actrices y artistas. Cosía increíblemente bonito, pero nunca soñó nadie con que íbamos a estar relacionados con televisión, ni con arte, ni con nada. Él era un muchacho tranquilo. Yo era manso hasta los 10 por ahí, 10, 12. Las amigas de mi mamá llegaban y mi mamá lo mandaba a buscar para que le cantara a sus amigas. Pero después fue un niño muy inquieto. Todos somos así, con esa chispa. Y mi papá también, o sea que mi papá y mi mamá, los dos eran así. Me gustaban mucho los deportes, fui muy sociable. Distinto ahora que los muchachos no se juntan con nadie, los niños juegan solos. Antes los juegos eran todos en grupo, en comunidad. Yo fui un niño normal. De padre y madre somos dos. Siempre nos hemos llevado súper bien. Pero mi padre tuvo otra hermana. No nos decimos ni padre de hermana, de padre, nada. No, mi hermana Nuris, mi hermana Josefina y yo, que soy más pequeño. Colegios varios de niños. Para mi mamá y mi papá había que estudiar. Y luego me inscribieron en el Colegio de La Salle. Hasta el primer bachillerato me fui al Colegio de La Milagrosa, donde me gradué de bachiller. Inventábamos mucho. Nosotros condeábamos mucho, íbamos mucho a la casa y el Conde por la tarde a caminar. Hacíamos muchas maldades. Había en el Conde un señor famoso que vendía cordones de zapatos. Y Felipe se le ponía atrás a ese señor y lo imitaba exactamente igual como él. Cantábamos, se usaba en los colegios una cosa llamada hora lírica. Él imitaba normalmente y le salía muy bien, era Fausto Rey. Él cantaba como Fausto Rey en esa época, tranquilo. Imitaba a Rafael, imitaba a Leonardo Fabio. Los primeros chistes, las primeras jocosidades, el primer repentismo de Felipe Polanco, yo los oí, yo participé. Había una canción de Leonardo Fabio que hablaba de una burra. Y entonces los muchachos, sobre todo en La Milagrosa, Polanco, que cante la burra, pero no llamaba la burra. Nos juntábamos, si no todos los días, nos juntábamos diario, todas las tardes. En la casa él tenía su nombre muy ubicado. Mi papá se llamaba Felipe y él era Felipito. Parte de las cosas que hacíamos por las tardes era con un radio oír un programa que tenían Cuquín, Freddy
y Milton por la radio. Principales, señores. Las principales, señores. Las principales, señores. Aquí están las noticias. Aquí. No sorprende. Fue sorprendido quitándole un tapabocina a un carro a la salida de un cine el compositor Máximo Polanco Estrella. En el dueño del vehículo le dio un solo trompón que le cayó un ojo en la cuneta. Máximo se fue agachadito y sin voltear la cara. Entonces ya cuando era obligado, que se llevaba la materia de recuperación. Claro, hoy todos los años, para julio o para septiembre. Y él iba imitando a cada uno de los personajes que hacían eso, que después a la sazón fueron sus compañeros de trabajo que lo acompañaron y lo llegaron a querer tanto. Y yo me acuerdo que los últimos 3 años de bachillerato, todos los años yo iba, el mismo grupo íbamos. Del grupo no se quemó, creo que uno se quemó. El lío para decirle a él, mi mamá tapaba. He tenido la facilidad toda la vida de coger un texto y leerlo y aprenderlo a los instantes. Pero era la rebeldía, la escuela no cuadramos. Era la falta de orientación de esa época. Yo nunca estuve de acuerdo con el colegio. Yo iba porque había que ir, obligado. Las pocas notas que uno sacó son enseñanzas que todavía se conservan. Felipito intenta entrar a la universidad 2 veces e intenta hacer 2 carreras. Va a la UNFU, va a la UAS, pero parece ser que el destino lo obligaba a convertirse en Boruga. Pero, ¿se imaginan ustedes lo que le provocaba ese apodo al principio? Lo vamos a ver ahora. En la universidad, en la UNFU, duré un año y algo. Felipe era de los muchachos del barrio, de los primeros que su papá le prestaba el carro. Tuve que salir porque tuve un accidente con unos amigos. Todos los muchachos del barrio, en la Minimorri verde de Felipe. Duré casi un año fuera de la universidad y ya después entonces me inscribí en la UAS. Mi papá era un hombre muy recio. No nos dieron golpe, pero era un hombre que te miraba y te partía en 2. A veces uno quería como que le dieran, porque tenía una mirada y una fortaleza de carácter. Yo me acuerdo que yo estaba muchachón, ya yo tenía como 14, 15 años, en esa edad que uno cree que lo puede todo. El colmado de mi papá tenía 3 puertas grandes. El que me conoce de mucho y conoció a mi papá sabe que ese fue uno de los colmados más famosos de Gascoy, que era el Covadonga, se llamaba. Era un sitio con 3 puertas grandes. Entonces había una pared aquí y otra aquí. No recuerdo qué fue lo que él me dijo. Yo le voceé algo, le contesté, no de mala manera, pero él entendió que sí. Y le vi la actitud, salí corriendo desde la puerta de la izquierda, o sea, de la derecha para los televidentes. Voy bajando y cuando yo creo que me le fui, me pichó una papa del colmado, porque las papas estaban al lado de la cara registradora. ¡Tan! En la espalda. Y tuve que seguir corriendo, si me paro me suena. Pero después no pasó más nada. Una vez que él se sentaba en la puerta del colmado y yo tenía 12, 11 años, fue poco después de la Revolución de Abril. Y pasó un señor con unos aguacates muy grandes a venderlo. Y él, negociante al fin, lo miró de lejos y le dijo, ¿cuánto usted pretende por esos aguacaticos? Y yo, niño, al fin le dije, papi, pero tan grande, un cocotazo. Usted sabe de aguacate. Él era siempre muy ocurrente, a mí me llamaba la atención. Y mi mamá, yo me llevaba mejor con ella por el temperamento. Mi mamá era mujer muy abierta. Era muy amorosa y muy apoyadora. Yo me parezco mucho en lo que la gente llama el talento. Yo digo las cualidades. Mi mamá cantaba, mi mamá hacía chistes, era el alma de la familia. Y mi papá, entonces, era un hombre muy, muy recto, honesto hasta lo que tú no te puedes imaginar, disciplinado. Eso nos dio él. Disciplina, honestidad, ejemplo. No fue un hombre de siempre estar abrazando a sus hijos, sobre todo yo que era el único varón. Me faltó eso, me faltó ese cariño especial de padre. Nada, me crié así. Yo diría el repentismo. Era una mujer con una agilidad mental increíble. A ella le gustaba leer todo lo que le caía en las manos. Y aunque yo no fui muy selectivo en mi lectura, pero siempre tenía algo que leer. Era un hombre que nunca tuvo horario de trabajo. Muy pocas veces cerró el negocio. Siempre trabajando, siempre trabajando. Nunca nos faltó nada. No se enamoraba así, ¿no? Yo era medio pariguayo, tú.
Los muchachitos de 15 y 14 tenían amores. Después fue que él Como a los 18, por ahí, 17. cogió calle, si podemos decir así. Y yo era medio pariguayón. Estudiaba yo dibujo arquitectónico en un instituto llamado el Instituto Grec, que ya no existe. Para mi mamá y mi papá había que estudiar. Siempre me gustó la actuación. Era el cierre del año. Y entonces el grupo de nosotros dijeron, prepárense algo. Y montamos entre los muchachos un relajo, una comedia, un baile. Fueron como invitados especiales Cuquín, Freddy, Jimmy Díaz, que era uno de los grandes cómicos puertorriqueños que trabajaba aquí. Para mí fue como tan atractivo ver el aplauso a esa gente que tú veías muy de lejos en televisión. Ahí como que me empezó la curiosidad. Yo no pensé nunca en trabajar en televisión. Pedrito Núñez, hermano de Jackie, manager de Mili, pues nos habíamos conocido en el colegio durante mucho tiempo. Y me dice, pero tú podrías entrar un día al programa de Freddy. Jackie y Freddy tuvieron que hacer un viaje a Japón. Digo, sí, hombre, sí. Le dije, no le hice mucho caso. Bueno, pues me llevó y era don Carlos Vaz, productor. Fueron los primeros programas en vivo que salió aquí a color. Ellos fueron a Japón a conseguir a traer unos equipos. Yo toda mi vida he sido muy desesperado. Entonces Freddy, que era el jefe de la comedia, de la parte de humor, le dejó esa encomienda de manejar y dirigir el humor Cuquín Victoria. Entonces yo le digo, Cuquín, hay un amigo mío, se llama Felipe Polanco, que yo quiero que tú lo conozcas porque el muchacho imita. Me senté y duré como 20 minutos esperando allá afuera. Hace ruido, imita ruido. Bueno. Y ese hombre no me atendía. Y yo lo vi que cruzó, digo, pero si él está de este lado, ¿por qué no me atiende? Me paré y me fui. Cuando llegó Freddy, Cuquín firmó, le dijo, se nos acerca muchacho que ya yo le he dado la oportunidad, pero tú tienes que confirmarlo. Tiene un talento innato que yo no hemos quedado sorprendidos. Y él lo pusieron en la universidad y comenzó a estudiar arquitectura. 1974. Como a los 6 meses me llaman por teléfono allá a la casa y me encuentro a mi mamá en el balcón que me dice, Pedrito te llamó, que vaya corriendo al Canal 4, que te están esperando. El programa era Nosotros a las 8. Ahí se estrenó él. Que era Freddy y Jackie. Estábamos Jimmy Díaz, Cecilia García y yo. Era una comedia. Se llamaba El Tiempo de Jajá. Un relleno, un personaje. Freddy estaba de viaje, pues yo me metí en mi personaje, le gustó a todo el mundo. Se hacían los muñequitos de los paquitos que vendían. Se llevaban a la televisión y Cuquín hacía el fantasma. Yo hacía el ayudante de Cuquín. Y lo hice bien y me dejaron hasta que Freddy llegó. Pero yo nunca vi a Freddy así tan lejos. Inclusive era cliente del colmado de mi papá, siempre iba. Cuando él llegó, se hizo una especie de radionovela en televisión. Y yo hice todos los sonidos que decía cada uno, yo lo hacía con la boca. Pasó de imitar a Freddy, a Cuquín y a Milton en una esquina con sus compañeritos, a ser compañeros de ellos. Era el primo, pero no era tan agradable. Y ahí me metí yo en televisión. 19 cumplí ahí. Eso fue un shock. Yo no pensé que él se dedicaría a eso, pero no me extrañó y fue lo mejor que él pudo hacer. Llegó un momento que dijo, yo no doy para esto y se presentó una oportunidad. Era el hijo de don Felipe, que lo conocía todo el mundo. Él nació para lo que él hace. Inclusive doña Blanca, la mamá de Cuquín, conocía a mi mamá. Ese programa desapareció, Freddy tuvo que irse a Puerto Rico, yo me salí de televisión un momentico, muy poco. Me he casado 3 veces. No, en el primer matrimonio no tuve hijos. Después de Nosotros a las 8, que es donde Pedrito sugiere a Jackie Núñez que coloque a Felipe Polanco, vienen otros programas como La Alegría del País, El Show del Mediodía, y es donde Felipe se convierte en el gran Boruga, miembro de la élite del humor dominicano de los años 80. Vamos a ver cómo era Felipe en El Show del Mediodía. Lo mío es la originalidad, por eso vengo a decirte que tienes que suscribirte y activar la campanita de este canal Trayectoria RD para que te lleguen las novedades que vivimos subiendo de contenidos a este canal Trayectoria RD. Así es que suscríbete y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita. Jackie y yo salimos de la compañía y Freddy se quedó
con el programa y lo llama José Augusto Tomé, que estaba en ese momento adquiriendo el Show de Mediodía. Se lo estaban comprando, ya se lo habían comprado a Max Cordero. Cuando nos vamos al Show de Mediodía, yo ayudé a Jackie a eso, a captar y a llamar figuras que pudieran sumarle al programa. Ahí entró Augusto Guerrero, que es la parte de producción, Ramoncito Fría, que era director de cámara, uno de los mejores. Y entonces también ahí llegó, en un momento dado, Felipe, el mismo Cuquín. Yo lo veía en algún momento en el Show de Mediodía. Jackie toma el Show de Mediodía, Pedrito también, Cuquín, y ya se buscó el mismo equipo, aunque Freddy hacía su programa en Puerto Rico, pues nosotros entramos al Show de Mediodía, y luego a los pocos años entró Freddy también. ¿A usted le gusta dañar los shows? Toquen bajito, que el de abajo se enfermó. Mira, el del bajo está aquí al lado. Pues será ahí atrás, porque yo no soy. Todo lo tiene de arriba. Se te dijo, Milanés, que no arrancara temprano. Perdón, el del bajo está aquí. Me la compra. Yo no sé cuál es, pero está aquí. Pena. Gordo, vamos a trabajar. Negrito, no seas soberbio. Eran comedias con trama ya elaborada. Los protagonistas eran los actores principales, Monina Solá, Víctor Fernández, María Cristina Camilo, actores de primera. Nosotros pues éramos los cómicos que hacíamos la mojiganga. ¿Con quién está hablando? Oh, pero con usted es la única que está aquí, señora. Señora no, señorita. Buenas. Están fumigando otra vez al lado. Ahí duré casi 10. Hubo una separación en el Show de Mediodía y Freddy, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas hicieron La Alegría del País. Ese programa entonces hacía un colmado, que era una comedia. Cuquín era el dueño del colmado, que era Nando. Yo era el tigre que estaba siempre en el barrio, que de ahí nace Boruga. Ese nombre se lo puso Cuquín, me parece. Era un tigre como un buscón, que siempre estaba en el colmado. Y Boruga, le pegó Boruga y ya. Pero el personaje de Boruga nomás duró 3 meses. Eso surgió en ese grupo de ellos. Sin embargo, el nombre me ha quedado para toda la vida. Él entró en una etapa con el show de 3x3, en la etapa en que estábamos todavía en el Embassy Club. En los años 80, Boruga no solo fue un humorista de caracterización importante, sino también que dio voz a trascendentes parodias que todos escuchamos, pegadas en la radio como cualquier canción. Cuidado, que están secuestrando. Cuidado, que están acechando. Ahora que están de moda los secuestros, si secuestran a los artistas muy mal hecho, esto lo escuchará usted. Si secuestran a José José. Si alguien me dijera... El primer rapero dominicano fue un Freddy. Yo grabé a su abuela en las matas de Farfán y por eso Margarita y su hermanita, esa linda fiestecita segurito, que no van. No, señor, que no van. No, señor, que no van. La pudiera acompañar. Siempre estaba riendo. Yo nunca vi a Felipe incómodo. Debe tener un mal genio increíble, porque yo nunca le conocía el mal genio. También hicimos un show que se llamó La Gran Unión, que era Milton Peláez, Felipe, Cuquín y Cecilia García. Eso era un cuarteto de lujo. Que fue el primer show nacional que se hizo en Chabón. Después de Frank Sinatra fuimos nosotros, que en ese momento era el show que estaba en la actualidad y la gente lo seguía. Yo me recuerdo que en aquella ocasión hicimos como 8 o 9 presentaciones en el Sheraton, y eran 2. Entonces fue tanto el éxito ahí que terminó el día 30 de diciembre. Yo lo llevé hasta el 30 y fue lleno siempre. ¿Con qué lo quieres? Con rapidez. Ay, sí, con rapidez me enteré que la Asociación Nacional te resolvió fácil el problema de la vivienda a ti y a tu mamá y a tu esposa. Ay, ahora sí que la metí hasta aquí. Hasta aquí llegaron mis problemas. Ahora los resuelvo todo con mis ahorros y sin tener que hacerlo mal hecho. Bien hechos. ¿Lo quieres más fuerte? Más fuerte. Todos y cada uno de los del grupo tenía un personaje dentro
que lo sacaba. Tú tener en un cuadro de comedia a Felipe, a Cuquín, a Freddy, a Milton Peláez, a Boruga, después entró Roberto Salcedo, Luisito Martí, un lujo que se daba al mediodía a la televisión y en los programas de Televisa. Y complaciera a mis dos amigos, el Enano y el Boruga, y los invitara a cerrar este programa bailando el motor con Aramis Camilo. A mediados de los 80 ocurre en la República Dominicana uno de los eventos más trascendentales de la televisión. Se produce la Guerra de la Papeleta y es Boruga el segundo en ser conquistado para que abandone la nave nodriza que era la Gran Televisa y se vaya a probar suerte al Canal 7 junto con su eterno compañero Milton Peláez. Veamos todas las consecuencias que tuvo que pagar Felipe Polanco para independizar su nombre, su apellido y su apodo de Boruga. Cuando entró a Reintel, En 1985 viene lo que la gente llamó la Guerra de las Papeletas, que fue cuando un empresario compra a Reintel, Canal 7. yo era administradora del canal y él entró siendo mi empleado. Y nos vamos Milton Peláez y yo y Yuli Calvo. A hacer un programa competencia del show de mediodía. Esa división realmente le hizo mucho daño, obviamente. Después poco a poco fueron llegando los demás, entró Roberto Salcedo, entró Cuquín, entonces nos ponen una demanda, pero no tenía base porque no había contratos firmados por abandono de trabajo, fue para molestar. Después eso se quedó entre amigos, no hubo consecuencia de eso. Sauron Show se llamaba. Bueno, yo traje unas muchachas del grupo que fueron para concursar. Fueron a concursar. Me la sacaron. Pero que eso organiza, es un concurso que el concurso. Pero yo quiero que, mire. El concurso es. ¿Cómo? ¡Mira, Rubis Pérez! Y nosotros venimos a protestar porque se nos ha sacado del concurso de bellezas. Así mismo, aplausos. Claro, hay mucho talento todavía remanente y en ambos lados había mucho talento y la competencia es buenísima. Estaba Ivonne Veragoico, estaba Margarita Gómez, estaba Darisa Pantaleón. Pero sí fue un golpe muy duro para el show mediodía. Un buen grupo de artistas. Cuando nos vamos a Reintel, yo hago, Milton empieza a producirlo, se llamaba Super Humor. Mandar todo el mundo aquí. Su placer es 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 mandar todo el mundo aquí. Él tenía demasiado compromiso, entonces yo le digo, yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a producir, pero tengo que ponerle el sello mío. Y se llamó entonces Boruga Show. Era un programa de humor, con muchas cosas en la calle, con mucha música, muy variado, pero salió cuando yo me fui del Canal 7 también. Dejo el grupo para volver con Freddy, que iniciaba Punto Final. A la orilla de los ríos cantan más. El periodo de la Guerra de las Papeletas y Reintel termina. Felipe Polanco entonces es llamado por su padre, amigo, hermano, Freddy Veras Goico, para que forme parte de su nuevo proyecto nocturno, Punto Final. Y aquí nacen grandes personajes, históricos personajes creados y encarnados por Felipe Polanco Boruga.
El problema de los pueblos es que es a pie, que entiendes. A pie, los cementerios quedan afuera. ¿Usted ha ido al tierra de los pueblos? No, pero me hizo una ampolla los zapatos en esa caminata. Yo no he ido, no, yo no. Y entonces, si es un gordo, lo llevan rápido. Porque pesa mucho. Se van buscando ayuda con la vista, que es la mano ocupada. Siempre como que hubo esa química. Con ellos se desarrolló lo que se llama el repentismo, el humor aparentemente hecho sin libreto. Y siempre me decían, señores, esto casi nunca sucede. Y yo decía, ¿el qué? Duramos 10 años trabajando juntos, diario. Se partía de una idea, me recuerdo, y se desarrollaba esa idea en base al talento de cada uno. ¡Tamayo! ¡Tamayo! Pero por la... ¡Oh, Freddy, carajo! ¿Cómo estamos, Tamayo? ¡Oh, muchacho, tú estás jovencito! Sí, verdad. En un momento determinado, ese talento se unía en un punto que era lo que hacía Freddy sacar la lengua hasta los zapatos y reírse media hora y romperse todo el grupo y la disciplina del grupo riéndose, pero el país entero estaba riendo con ellos. Trabajábamos en Punto Final y después en El Gordo de la Semana. Empecé a trabajar la producción ejecutiva de Punto Final, ya en la última etapa. Ha sido creador de muchos personajes. Elvin Vinicio surgió ya en Punto Final. Elvin Vinicio, dígame, ¿dónde usted nació? Bajoa del Piñal. ¿Y a dónde es eso? ¿Y su mamá, cómo le llama su mamá y su papá? El papá mío, yo lo conocí porque ese era un perro. ¿No lo conoció? No. La mamá mía, yo me acuerdo, no le decían pronta. ¿Por qué? ¿Por qué pronto? Pues ella era cartera. Llevaba carta. Qué bien. Pronta decía, sí. ¿Y qué? ella no le dijo nunca que ese famoso personaje de Elvin Vinicio. Un día creando un personaje que, vamos, Felipe, tú vas a ser un chofer, ok. Felipe era un tipo raro, era un tipo extremadamente educado. Me puse unos bigotes, me puse un sombrero, encontré esa camisa rosada que estaba ahí, ya Elvin Vinicio. Y alguien que me diga que qué ser humano se puede poner de un golpe los guantes estos, porque se te meten 2 dedos en uno solo, se te jala mira dónde va, alguien que le diga a uno, que le explique. Hasta el día de hoy es una leyenda ese personaje. Johannesburgo. Los peloteros americanos. Ted Williams. Sparky Anderson. Aquí en la Negra Pola, Cutá Pérez, Cecilio igual. Brendalina Santana. Cabeza, Fernando. Y los bolseadores. Cabeza y los bolseadores. Usted oye el nombre de los bolseadores americanos. Sugar Ray Leonard. Thomas Hearn. Aquí es Archichón Amparo. Moñita Jiménez, Cocoa Sánchez, Avispa Cabrera, Mata de Coco Sánchez, no sea pendejo. Ah, pues usted es admirador de los norteamericanos. No, pero que hay que ubicarse, porque son organizados. Ellos golpean, pero porque son organizados. Y nosotros lo dejamos pisotear, por eso mismo que no estamos... Esa era una sátira a los que privaban comunistas en esa época. Es una cantera creativa de personajes. Tiene la capacidad de transformarse en 2 minutos. Y todos ajustados realmente a la idiosincrasia del pueblo dominicano. Ahora de los que más se destacaron era Johannesburgo. El famoso papel que él hacía de mujer que se llama Flor. Era una mujer que yo hacía representando la mujer de barrio. Bien. No, pero ya se lo muero. Ay, María Samuel. Pero está desprendida. Es en un hilito que usted está. Ay, pero no, que se la prendí a hacerse ay, me dio con un pollo, un pollo congelado. Fue un tiempo
de maravillas donde Felipe Polanco fue trascendiendo. Yo recuerdo yo pequeño cuando me quedaba en las noches con mi madre viendo el programa de televisión en donde él participaba. Fue un momento como de mucha sorpresa cuando yo un día vi que mi papá estaba en la televisión y de repente a los 20, 30 minutos llegó por la puerta. Poncio el policía. Y convirtiéndose en el gran señor del humor que él ha llegado a ser. Pero es que Elvin Vinicio son dos nombres, Elvin y Vinicio. Después entonces yo escribo ¿qué país, mi país? ¿Qué país, mi país? ¿Qué país, mi país? Con 2 ojeras grandes para el baño yo cogí a lavarme los dientes y también a hacer pipí. Ahí empezó el problema, me empecé a incomodar. No había agua, no había luz y nada para limpiar. Eso fue un retrato de la escasez de gasolina, bueno, con esa canción, eso duró como 6 meses en primer lugar. En los tiempos donde la primera guerra del Golfo, donde aquí la gasolina no aparecía, entonces yo retraté, escribí lo que yo vi en un día y la gente se enamoró de ese tema, muchachos. Después escribí los apodos, o sea que este es un país que todo el mundo tiene un apodo. Ponte tuyo, no seas bruto, no seas bobo, que aquí nadie te conoce si no tienes un apodo. Y ponte tuyo, no seas bruto, no seas bobo, que aquí nadie te conoce si no tienes un apodo. Qué pueblo tan diferente, donde se conocen todos, a casi toda la gente nos llaman por un apodo. Y no tan solo a la gente, se le ponen sus apodos, al dinero, a la comida, a los perros, a casi todo. A los cuartos dicen raya, tururú, ripio de peso, cuartevaro y cacarazo, hoja de lechuga y caña. A donde quiera que vamos, nos destacamos en todo, pero nadie nos conoce si no saben el apodo. Y ponte. Con los apodos, pues, viajé muchísimo, a Estados Unidos, Europa, y después seguí escribiendo varios temas más. Yo tengo 6 discos. O sea, ahora es CD, antes eran long play. 6 discos. Pero si sentado un día, digo, concho, pero aquí todo el mundo tiene un apodo, y me senté a escribir. Yo estoy escribiendo canciones sociales desde hace más de 30 años. Yo escribí una salsa una vez para los que se iban en Yola, que morían o que caían presos. Yo escribí un merengue que se llama El Pueblo y Yo, que dice: el pueblo y yo después de las elecciones queremos ver amarrados a los políticos ladrones. Esa es una de las estrofas. Si usted se come 26 plátanos, cae redondo. Si usted se pega 26 filetes, cae malo. 26 peras, esa fruta noble del extranjero, cae redondo, cae malo. Y si se come 26 manzanas, se aprieta, magistrado. Entonces, delante de qué estamos. Yo estaba en una etapa que bebía mucho trago y no sabía manejarme yo mismo, tuve un gran problema con el alcohol. Freddy llegó hasta los extremos, pero un día no pudo más y vino la cancelación. Llego a Freddy Punto, primero porque ya había pertenecido unos años atrás a Punto Final, en aquella salida por un tiempito que hicieron Felipe, Cuquín, entre otros. Estamos hablando de glorias nacionales. Usted puede ser coronel y todo su baño, usted respeta. Ese es el campeón de bateo de los americanos. ¿De dónde es? De los americanos. 2 cachazos que te da Colerín. ¿A quién? No discuten, enero. No. ¿A quién te da 2 cachazos? Yo nunca lo vi con un vaso en la mano. No sé si era que se bebía el vaso también. Nada más Freddy Dragoico y el sentido tan amplio que él tuvo de la amistad. Fue una pela. Después de la gran etapa de Punto Final, la Escuelota, el Vinicio, el Bar de Tato, el Ingeniero, Flor Alburquerque y toda esta maravilla de personajes y de humor que disfrutamos en nuestras casas, Felipe Polanco intenta la independencia como productor, la independencia como conductor, la independencia como humorista. Y es aquí en donde crea conceptos como Boruga Fat Free. Programa nocturno que yo creo que mejor me representó a mí, pues tenía de todo, era una producción completa, tenía mucho humor, tenía muchos temas sociales, tenía noticias. Sí, la gente tiene mucho vicio, esa costumbre vieja de que hay que cocinar y que eso de brindar café cada vez que llega una gente, en las empresas, donde quiera tú te brindan café.
Sí, pero eso no es tan... por Dios, hay mucha gente que no bebe café. A veces tú no quieres café y por no hacer el desaire, tienes que beberlo. Ay, pero Felipe, por favor. Espérate. Sale del aire porque Juan Luis Guerra, que es el dueño de Mango, le arrienda el canal a un grupo cristiano evangélico y toda la programación se va. Entonces el programa estaba diseñado para ser diario y en vivo, porque teníamos gente que llamaba, y lo seguí en el Canal 9, pero ya era semanal, no tenía la misma esencia, hasta que terminó saliendo del aire. Yo llegué a un punto en que no supe manejar eso. Aunque usted no lo crea, en la vida de un humorista no todo es risa y carcajadas. También hay historias, hay situaciones que traen consigo mucho llanto y soledad. Es el caso de Felipe Polanco, que en privado había comenzado a encarnar la triste historia de un personaje alcohólico. Hay gente que piensa que tú eres un ron adicto. ¿Un qué? Ron adicto. Adicto al ron, sí. Que Dios los perdone. De eso, yo diría que todos los dominicanos tenemos algo de eso. Este es un país donde el alcohol forma parte de la conciencia. Yo decía, yo no voy a beber, pero entré en el ambiente de la televisión donde todo es fiesta, soltero, joven. No es que fuera rico, pero empecé a ganar dinero que los demás no se ganaban, porque el que se ganaba 150 pesos en esa época, oye, me tenía para comprar lo que fuera. Y jovencito, con todo el deseo de estar en el medio, de ser conocido, y donde quiera que uno iba había trago. Yo no bebía, pero me bebí mi primer trago y por ahí seguí. Ya grande, ya yo de 20 años, 21 por ahí. Me divorcié de mi primera esposa, vamos a decir por eso. Mi segundo matrimonio influyó mucho también. Ya en el tercero... Lo conocí, fue amor a primera vista, nos enamoramos. También estaba casi destruido por el alcohol. Llegó el momento que él dijo, ya yo no quiero seguir viviendo solo, yo me quiero casar. Yo tenía mis dudas, porque cuando yo estaba en Santo Domingo, Felipe era una cosa y en Sacramento era otra. Yo decía, ay Dios mío, pero esta gente como que lo endiosan. Pues nada, hicimos una boda preciosa. Eso fue, como yo dije, mi príncipe azul. Porque era el tipo, bien, como dice, muela, daba mucha muela. Caballeroso, todo lo que una dama quisiera tener en un hombre. Arranqué y fue una carrera alcohólica, puede decirse así. La vida que él tenía no la podía tener conmigo. Él llegaba a las 10 de la noche, después del programa de televisión de Freddy, y era puntual, ya a las 10:15 estaba en su casa. ¿Qué pasa? Ya después de un mes... Yo me puse muy desorden. Me dice, ay, que me encontré con un amigo, me estoy bebiendo unos tragos, excúsame. Me puse violento. Ese fue nuestro primer pleito que tuvimos. Mami entraba a mi habitación a dormir conmigo a medianoche, a eso de las 12, 1 de la mañana. Y yo era una niña de 6 años, o sea, yo realmente no sé lo que estaba pasando. Y yo, bueno, mami vino a dormir conmigo. Llegó como a las 4 de la mañana. Pero ellos tenían problemas como pareja. Él se cuidó mucho de su comportamiento frente a nosotros los hijos. Borracho también. Ese Felipe Polanco yo no lo conocía. Yo me enteré de muchas cosas por los testimonios cristianos de ellos en la conversión. Un día, él nos sentó y nos dijo... Yo llegué a unos extremos suicidas, cuando en realidad no podía manejar el alcohol, pues lo que me cogió fue con eso, con que yo no quería estar vivo. Yo quisiera ir a donde ustedes están yendo. Yo no tuve ese acercamiento con mi papá, precisamente por eso, porque fue un hombre que tomaba, pero no tomaba en la calle. Y lo que a nosotros nos salvó fue entrar en los caminos del Señor. Pero un día le cogía con tomar trago y transformaba a la familia y le daba bocha a cualquiera. Y eso nos marcó mucho a mi hermano y a mí. Cuando Felipe nos dijo eso, nosotros íbamos a ir a una conferencia que estaba dando Salvador Gómez, que es un predicador católico. Ahí sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Felipe se me sienta atrás. Nosotros estamos aquí adelante.
Pero nosotros, evangelizados ya, imagínate tú, una conferencia católica, ¿qué pasa ahí? Pues cambió todo, completamente. Y yo sentía una presión aquí atrás de Felipe. Yo decía, Dios mío, ¿qué estará pasando con Felipe allá atrás? Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación y todos los jóvenes en edad escolar, junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Empecé a perderlo todo, gané mucho dinero, pero se desvanecía. El segundo día de esa conferencia, ese señor llegó con una cara diferente. Grabé muchos discos. Un show que hacíamos él, J. Eduardo Martínez y yo, hicimos una temporada en el Mauna Loa. Pegué muchos temas, viajé mucho, hicimos muchos shows fuera del país. Hicimos esa temporada de un programa muy exitoso como Cuentos y Cantos, que lo hacíamos para la empresa Televisa. El cuento viejo de las Navidades, el cuento clásico. ¿Cuál? Las dos vagabundas. ¿Y qué tú le pedías a Santa Claus? Lo mismo que todo el mundo, 300 pesos. Sí. Cuentos y Cantos fue una fórmula. Era juntarnos a Felipe, a Anthony Ríos y a mí, a hacer chistes y entonces tener también una participación de un cantante, bien sea un cantante. Había el bar donde nosotros compartíamos ahí. Yo recuerdo que incluso ese programa se grababa los lunes en la noche y muchas veces cuando iba para el programa de su programa de noche, Freddy Veras entraba, hacía cuentos, Cuquín, o sea, era un programa muy distendido. Fue una época donde él, vamos a decir, hacía y deshacía con mujeres, con bebida. En esa época nosotros no lo veíamos a él. Ya mi mamá había muerto. Todo se iba derrumbando por el alcohol. Empezó a escuchar lo que le querían decir. Yo tenía tanta gente que quería que yo dejara eso, que yo cambiara. Después me entero que una señora le dijo en la entrada, tú con esa cara tan seria y tan fuerte, tú verás cómo vas a salir después. Y así fue. Como nosotros lo veíamos el fin de semana, él prácticamente teníamos solamente 2 días a la semana, viernes en la noche hasta domingo en la noche, para compartir con él. Nació mi hijo pequeño, el último, el más pequeño. Mi esposa decide que ya no va a aguantar eso. Cuando él iba al colmado a juntarse con sus amistades a tomar cerveza, a veces él me llevaba porque decía, andábamos entre varones, nada más éramos mi hermana y yo en aquel entonces. Todavía mi hermano Gabriel estaba muy pequeño realmente. Estaba contra la espada y la pared porque ya su esposa le había pedido el divorcio. Ya veía otro fracaso, porque yo no creía en Dios ni creía en nada. Yo era un hombre completamente ateo. Y como yo no trabajaba, yo dependía de él. Mi papá siempre me compraba a mí un snack o algo del colmado y yo me quedaba ahí sentado en una silla mientras él bebía con sus amistades. Cuando pedían una petición imposible en la iglesia, yo lo ponía a él. Bueno, Señor, tú lo puedes hacer, pero será un ángel especial que tú tendrás que mandar. Si yo no aceptaba sus condiciones de llegar tarde, de irse con otras mujeres, de hacer lo que él quisiera, pues él me quitaba todo. Y divorciado de todo lo que oliera a iglesia y a cura y a pastores y a todo eso. Yo, como quien dice, lo empujaba en oración, porque no había quien le dijera, porque tú sabes, boruga y eso pesa. Él me quitó la llave del carro. Me acuerdo yo con mi 8 meses de embarazo, tenía que coger a pie porque yo canalicé, empecé a estudiar para olvidarme de todos esos problemas y me iba a pie a coger carro público. La esposa del famoso comediante. Salgo de ese proceso, yo fui por compromiso, yo mismo dije, yo voy a salir de esa vaina, como decimos los dominicanos. El tercer día, que fue el domingo, ya para despedir, pasó algo muy curioso. Y es que yo, cuando ya están casi despidiendo, estoy pensando
yo no sé lo que yo hago aquí. Si tú quieres que siga conmigo o que yo siga con él, cámbialo de verdad. Y en ese mismo momento, el predicador dice, aquí hay gente que está pensando que no creen en Dios, que qué hacen aquí, que no va a poder resolver su problema. Eso me toca. Yo miro para los lados como que dice, me están grabando. Mi fe fue tan grande que yo le dije, Señor, yo una lágrima no boto más. Porque ya yo estaba flaquita, ya yo no aguantaba tanto dolor. Misteriosamente, porque no hay otra palabra, cuando yo cerré los ojos, pues sentí una voz que me dijo, tú no vuelves a beber jamás. Después que ya él estaba bien metido con el Señor, me dice, vamos a hacer un programa tú y yo. Y fuimos, recuerdo la primera vez que fuimos, y yo con un susto, y luces y cosas, y digo, ¿y qué hago? Porque él no me explicó nada. Él me dijo, tú eres tú, ahí sentada, tú hablas como que estamos tú y yo en la sala de la casa, y ya. Y así comenzamos el programa se llamaba Siempre hay tiempo. No, yo salgo por una parálisis que me da, coincidentemente con cuando le detectan la enfermedad Freddy. Me da una parálisis facial y no puedo, yo duré un año sin trabajar, porque no podía hablar correctamente, tenía la cara deformada, todo el mundo pensó que era un derrame cerebral, gracias a Dios no fue eso. Y Freddy entonces estaba iniciando su proceso canceroso y yo duré un año, como 10 meses, sin estar en televisión. Felipe Polanco Boruga es uno de los artistas dominicanos más versátiles. Canta, escribe, actúa, pero además escribe canciones y ha escrito una trilogía de libros que son dignos de ser leídos. Van desde reflejos sociales hasta su propia historia. La cosa se apretó un poco en casa, porque al él abandonar esa vida de borrachera, de show en la noche. En el 96 escribí ¿Qué país mi país? Trataba sobre los personajes de televisión, pero con muchas denuncias sociales, muchas cositas. Muchas personas se le alejaron y muchas de esas personas eran personas con las que él trabajaba. Lo que pasaba en esa época, en el 2004-2005 escribí Una vida transformada, mi libro de testimonio de todo lo que yo viví por el alcohol y las cosas. Y hace 5 años escribí Es que somos así. Leí muchas cosas, investigué mucho y me di cuenta de que tenemos muchos arranques y muchas cosas por la mezcla de raza que tenemos y porque toda la vida hemos sido así. Es que somos así. La oración cambió a Felipe Polanco Boruga. ¿Puede cambiarte a ti? Bueno, mi padre es un padre muy cariñoso. Es excelente y es el mejor padre del mundo. Yo sé que todos los hijos dicen eso, pero realmente para mí lo es. Yo no le cambiaría absolutamente nada. Mi papá es una persona muy seria, de valores bien fuertes. Él es súper chistoso, sarcástico. Cualquier conversación que estamos teniendo, cualquier cosita, él siempre tiene algo que responder o decir para atrás, con chiste o lo que sea. Felipe maneja con una destreza impresionante lo que es la cultura del dominicano. Ustedes verán que ahora va a ser diferente. Ya el tapón y el lío no va a ser a las 7, va a ser a las 9, porque los dominicanos somos así. Entonces ustedes verán que la gente va a salir para su casa a las 8:30, para que le coja el tapón a las 9 y a las 10 tener lío con la policía. Porque nosotros somos así. Es que somos así. Él le gusta que todo el que esté al lado de él tenga su propio brillo. Siempre ha sido bien estricto con nosotros, sus hijos, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a lo que son los valores. Excelentemente bueno. Básicamente haciendo su buen rol de padre. Muy estricto y muy jodón. Todo momento, buenas y malas, mi papá siempre ha estado ahí. El hombre más familiar del mundo, siempre quiere estar juntos. Felipe hacía una descripción de algo y tú lo veías, tú cerrabas los ojos y tú veías que era lo que él estaba diciendo. Pero también diría que es un excelente amigo. Aunque sea en el chat familiar, seguimos unidos y nos amamos. Cuando vivía aquí en el país y yo iba los domingos allá.
Una de las cosas que más ha caracterizado a Felipe Polanco es su fama por su temperamento. Veamos qué realmente piensan amigos y familiares del temperamento de Felipe Polanco o el de Boruga. La gente lo ve a él, si es por la apariencia, bocón, como que tú crees que te viene a dar un boche, ¿entiendes? Y no es así. Después que ya me volví adulto, me casé y tuve mi familia, que teníamos cosas más afines y cosas en común, era más fácil la conversación porque él me podía orientar sobre esas cosas que yo apenas estaba empezando a vivir. Pero Felipe de aquí es una masa de pan. Si fuera a escribir algo mío, Felipe es Felipe. Hicimos un concurso del que el que encontrara la gente más fea en la capital. Y claro, Boruga lo ganó. Toda la familia lo quiere mucho, no porque sea Boruga, a él se quiere como Felipe, que es nuestro hermano. Y él nos ganó a todito porque nos fue a enseñar un señor que era verdad que era el tipo más feo que habíamos visto. Soltaba una bola en un juego en la feria que se llamaba Suéltalo. Cuando me bautizaron en la casa de Josefina, quien me recibió, cuando yo salí del agua, quien me recibió fue Felipe. El tipo era feo y decía suéltalo y tiraba la... Y era feísimo, era un tipo grotesco, parecía como si tuviera... Y Boruga se desencajó para allá, para la feria. Cuando yo subí, que él fue el primerito que me hizo así, nosotros pensamos después, al otro día, cuando él se puso malo, que se le torció la boca, algún espíritu fue que se apoderó de eso. A identificar a ese tipo que era el más feo de la capital y Boruga ganó el concurso. Mi propia parodia. Tendría que hablar de lo que fui. Es un gran trabajador, le pone carácter, le pone empeño a su trabajo. Además de muy solidario, era muy cariñoso. Y soy de los pocos que hace humor en las iglesias. Yo llego aquí, me paro aquí delante de ustedes y le digo que antes de venir para acá me paré en una bodega, me comí una picadera, me bebí una soda y salí rápido para acá porque ustedes me estaban esperando. Mira cómo ustedes quedaron igualitos. Eso no sabía nada, pues yo no usé las manos, ni me moví, como un robot. ¿Verdad que no? Ahora yo le voy a decir lo mismo en dominicano. Me paré en una bodega y mira, quesito picado, salami, ruedita, y encontré un pan de agua ahí que yo de la mantequilla, le entré la cosa, yo una mordida, ¡ñua! Que te cogí una soda, y salí para acá, completamente diferente. ¿Y usted sabe por qué es eso? Dígamelo allá. Es que somos así, los dominicanos, es que somos así. Yo te digo 4 cosas, sin malas palabras, sin ofender a la iglesia, es humor. Es un tipo muy solidario, un amigo solidario, alegre. Un gran compañero, un gran ser humano. Y siempre manifestaba preocupación por los demás. Tú buscas a Felipe Polanco del Show del Mediodía, Felipe Polanco de los otros programas. Viviendo su vida y su tiempo. Monto mis propios eventos en Estados Unidos. Supo sobrepasar todas las dificultades que todos vivimos. Ahora estamos haciendo la escuelota. Y trascenderse a sí mismo. Es un fenómeno de popularidad. Y yo sigo haciendo lo mismo. Sí, cuando entra en celo la perrita, se aparecen 7 perros con la lengua como una corbata. Y salen a pasear. Sí. Vamos para el Barcarrizo y salen todos para allá. Y no, mire, no deje una perra de raza, no la deje cerca de un realengo. Eso es lo que más rápido. Por si está en celo. Porque no siempre. Si aunque no esté, se va. Aunque hayan situaciones que no lo que lo entristezcan como a todo el mundo. Todavía el Felipe Polanco de su programa que se llamaba Fat Free. Según Cuquín, él lo menciona como el pastor Felipe. Óyeme, si te sanan de cáncer y te cura un hijo, alégrate, celébralo. Entonces yo soy de los cristianos así. Porque ya él todo un reverendo con su religión y sus cosas, pero él me permite que yo me beba mis tragos delante de él. Es íntegramente el mismo Felipe. Por eso esa relación es así, de mucho respeto y de mucho cariño entre los dos. Los fines de año. Bueno, lo último que hicimos fue Están Viejos, que fue
una temporada exitosísima. Hacíamos... Que nosotros empezamos los 3, entonces luego yo me quedo, luego se queda Cuquín. Alquilábamos una casa, íbamos todos a esperar el 31 juntos, las 3 familias. Y al final siempre Boruga, porque Boruga le mete una pila a eso, que eso, chacho, ahí la gente goza muchísimo. 8 bolígrafos, sí, 10 lápices, una calculadora, una caja de crayola de la grandota. Es que ya desde el camerino, ya nosotros estamos gozando y todo eso. Felipe no nos dejaba dormir, porque quedaban las 6 de la mañana, cogía una tapa y comenzaba a hacerle así y nos despertaba todito. Seguimos juntos a pesar de las diferencias. Que se puede crear y hacer humor sin vulgaridad. Así como ustedes lo ven, así mismo es él. Un muchacho sano, espontáneo, bonachón, grandulón, con un talento tan voluminoso como el cuerpo con que aparece frente a ustedes en la televisión cada día. Felipe Polanco, Boruga. He aprendido mucho, he tenido mucha enseñanza con todo esto. Pero sobre todo, la paz de la familia, la tranquilidad y mi respeto hacia los demás. Hasta aquí hemos contado la trayectoria de Felipe Polanco Boruga. Espero que les haya gustado. No olviden entrar a nuestro Instagram, no olviden entrar a nuestro canal de YouTube para que vean esta y otras historias que hemos contado y que seguiremos contando. Trayectoria, porque aquí comenzamos a contar la historia.